Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo informe editorial semanal para Galáctica, radio y TV digital online para todo el planeta. Bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañáis, y si es la primera vez que nos estás mirando, te invitamos a que nos sigáis en las redes sociales, danos tu like, me gusta, compartí con los amigos y bueno, y si ya nos venís mirando de hace más tiempo, muchísimas gracias. Bueno, no solamente esta columna, sino todo el contenido de Galáctica. Saludos a todo el equipo de Galáctica, especialmente a Pedro, nuestro director, bueno, a todos los colegas que enriquecen ese proyecto hermoso, del cual tengo mucho honor de participar, trayendo siempre información, formación, ideas, debates, bueno, dándole espacio para enriquecer el diálogo y el debate público, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para seguir tratando de entender, tener una geovisión, una cosmovisión, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, de nuestra historia, de nuestra economía, de nuestra política. Vamos a tratar un tema que es muy importante y por supuesto que, bueno, no se podría tratar un tema tan complejo en un par de minutos. Entonces, bueno, hoy lo vamos a abordar en forma muy general y, bueno, probablemente, como siempre hacemos, puede ser que de lo que hablemos hoy puede ser que se desprenda en el futuro algún informe particular, pero hoy vamos a hablar de manera general. Vamos a tratar de entender un poco lo que es la Unión Europea. Bueno, de más está decir que vamos a tratar de entender de cierta forma una lectura, ¿no es cierto? Descifrar, porque bueno, tampoco es muy difícil entender desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto? Las comisiones que la componen, los países que la componen, las atribuciones, bueno, esa parte técnica no es tan difícil de entender. Lo contrario, es bastante sencillo, porque funciona como cualquier país, o por ejemplo países como Brasil, que tiene estados, o Estados Unidos, que tiene estados. Es una agrupación de estados que forma un estado supranacional. Hasta ahí es muy fácil, ¿no es cierto? Con comisiones de poder supranacionales y paranacionales, es decir, hay poder entre los países y también hay poder desde la Comisión Europea hacia los países, es decir, que el poder de la Unión Europea puede emanar desde los propios países o de la propia Unión imponiéndose sobre los países, para que se entienda, ¿no? Pero bueno, eso técnicamente, pero no es el abordaje que quisiera dar hoy. Quisiera entender por qué se creó y si funciona, si no funciona, y qué pasa con la Unión Europea y qué podrá pasar en el futuro, ¿no es cierto? Sobre todo porque, bueno, vimos que el Reino Unido con el Brexit, bueno, eligió salir de la Unión Europea y bueno, dice que el equipo que gana nadie lo toca, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué será que eligieron salir? ¿Algo pasa? Bueno, vamos a entender eso un poco. Bueno, primeramente, lo más importante para tener en cuenta es que Europa, durante prácticamente toda la historia registrada que tenemos, ¿no?, toda la historia que se escribe de la humanidad, más o menos son 7.000 años de historia escrita, aunque bueno, la historia comienza muchísimo antes, pero bueno, de esa historia reciente, entre comillas, reciente, bueno, Europa siempre estuvo prácticamente todo el tiempo en guerra, en conflicto, en disputas territoriales, culturales. Nunca hubo realmente una unicidad en Europa. Bueno, eso se dio a lo largo de toda la historia. Dicho eso, el último conflicto importante que tuvimos a nivel mundial fue la Segunda Guerra Mundial, que precisamente empezó en Europa. Bueno, las dos grandes guerras empezaron en Europa y fueron europeas, y la Segunda Guerra Mundial también lo fue. Bueno, Alemania perdió la guerra, Italia, los países quedaron devastados, Europa se tuvo que reconstruir de la nada, se agotaron casi todos los recursos, fue realmente, bueno, una guerra muy dura, y entonces se crea con el objetivo de mantener unida a Europa. Precisamente uno de los objetivos principales es evitar la guerra, evitar los conflictos, ¿no es cierto? O sea,
mejor ser amigos que enemigos. Entonces se buscó crear esa unión de países que poco a poco se fueron incorporando. Tampoco vamos a entrar en ese detalle hoy porque no tenemos tiempo para decirlo y es demasiado técnico, pero bueno, los países empezaron poco a poco hasta componer los 28 que son hoy, o 27 si sacamos Inglaterra, que está en proceso, ¿no es cierto?, de salida, de la Unión Europea, Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no? Bueno, esos países se fueron conformando poco a poco. Esa conformidad se fue dando a lo largo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los días actuales. Fueron entrando más países que se llaman países miembros. Bueno, se creó el espacio Schengen, al cual no todos los países adherieron. ¿Qué sería el espacio Schengen? Es un territorio común, es un territorio que cualquier europeo puede trabajar, viajar sin visa, libre circulación. Incluso un extranjero que ingresa a ese espacio, como turista por ejemplo, puede circular libremente dentro de ese espacio, sin necesitar visa, sin necesitar control aduanero. Entonces es un espacio territorial libre que se llama espacio Schengen, al cual no todos los países pertenecen. Por ejemplo, el Reino Unido eligió no estar en ese espacio Schengen, pero porque tenía otros espacios compartidos, porque pertenece a la Commonwealth. Bueno, dicho eso, hay también acuerdos económicos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la mayoría de los países eligieron por optar por el euro, que es una moneda que terminó surgiendo y unificando las monedas anteriores que existían. Por ejemplo, el franco francés, el Deutsche Mark, ¿no?, el marco alemán, la peseta española, la lira italiana. Bueno, eran otras monedas, y entonces también hubo esa necesidad para que el mercado pueda uniformarse de cierta manera, ¿no es cierto?, para que las operaciones comerciales sean más factibles, para que haya control inflacionario, etc. Bueno, entonces se creó el euro, que tampoco todos los países adhieren al euro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Reino Unido mantuvo su libra esterlina, sterling pounds. Dinamarca, por ejemplo. Bueno, no todos los países adhirieron. Bueno, entonces el espacio existe desde lo político y desde lo económico. Bueno, por ejemplo, hay países como Suiza, por ejemplo, que no entraron en el espacio económico tampoco, ¿no? Mantienen su independencia. No nos olvidemos que, bueno, que la Comunidad Europea tiene muchísima transparencia fiscal, muchísima intercambio de información, y bueno, Suiza es el país que tiene los bancos de los ultramillonarios de Europa y de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso no fue muy compatible con esa inserción, entonces ellos quedaron afuera. Es decir que es un estado dentro de la Unión Europea, pero que está afuera desde lo económico, ¿no es cierto? Así que bueno, entonces hay que diferenciar eso. Una cosa es estar políticamente en la Comunidad Europea, otra cosa es estar económicamente y políticamente. Son dos cosas distintas. Bueno, pero quisiera hablar hoy, quisiera entender por qué Europa parece que no arranca, parece que no funciona, ¿no es cierto? Y es un análisis que, bueno, que los politólogos vienen haciendo en los últimos 20 años. ¿Por qué no se encuentra allí una identidad? Por ejemplo, Estados Unidos de América, ¿no?, que son varios estados y cada estado tiene su independencia, su jurisprudencia, su legislación, su ordenamiento político y legal, y bueno, de cierta forma funciona como país, tiene una unidad, se nota la unidad. Bueno, India, por ejemplo, que también tiene muchas repúblicas, Rusia, que es un millón de repúblicas también, ¿no es cierto?, de toda etnia, Brasil, que es una federación de estados, pero la Unión Europea parece no funcionar culturalmente, ¿no? O a lo mejor sí, a lo mejor esa diversidad que se mantiene es precisamente lo que hace la Unión Europea, o lo que hace Europa. Pero la cuestión es que a lo largo de como hemos dicho, Europa, toda la historia de la humanidad estuvo dividida por guerras, por conflictos bélicos, armados, ideológicos, religiosos, de toda suerte. Y precisamente la Unión Europea, bueno, organiza un poco Europa a nivel político, a nivel económico, pero bueno, lo cultural es algo que no se puede organizar, porque la cultura es el producto, es el resultado de lo que un pueblo genera, no es algo que se pueda controlar, no es algo que se pueda dirigir,
aunque lo han intentado a lo largo de la historia, pero no es así. Entonces, bueno, en Europa, bueno, realmente no hay un sentimiento europeísta, y no lo hay, y digo que no lo hay de verdad, porque, bueno, conozco prácticamente todos los países de Europa, me he interesado mucho por entender, por comprender eso. Incluso no es solamente Europa, porque, claro, por ejemplo, es un español o un madrileño, por ejemplo, es mucho más parecido a un porteño que, por ejemplo, a un francés o a un alemán, y ni hablar de un sueco. Y eso es verdad, es así, a nivel identidad, a nivel cultural, a nivel idiosincrático, ¿no es cierto? Yo me recuerdo una vez en Madrid, estaba con un amigo, estaba hablando por teléfono con un amigo de Barcelona, y entonces ese amigo me decía, oye, que el fin de semana me voy a España. Y yo le decía, ¿cómo que dónde estás? Pensé que estabas en algún otro país, y me dice, estoy en Barcelona. Y entonces, claro, ahí me di cuenta lo que significaba eso, ¿no? La importancia de que no solamente en Europa, pero dentro de los propios países hay identidades, ¿no es cierto? Hay países como Italia, que tiene provincias de identidad muy fuerte, Alemania, que también lo tiene, Reino Unido, que también, bueno, está dividido por países. Entonces, bueno, esa cuestión en Europa existe, la identidad nacional. Y eso lo puedo vincular con la pandemia también actual que estamos viviendo, ¿no? Del COVID, porque en ese momento se notó el nacionalismo, porque durante el año 2020, precisamente en los momentos más difíciles de la crisis, fue donde entendimos que los países son los países y que Europa no es un país. No deja de ser una organización administrativa y política, ¿no? Por ejemplo, las fronteras se cerraron, cada estado tuvo total independencia en la gestión de la crisis, y además divergencias también. Incluso al comienzo se hablaba de piratería también, piratería de mascarillas, ¿no? De tapabocas para el COVID. O sea, en realidad hubo un despliegue de nacionalismo durante la crisis. ¿Y por qué es importante resaltar eso durante la crisis? Porque precisamente las crisis sanitarias, las guerras, en esos momentos realmente uno puede entender y conocer la idiosincrasia de un estado, de un pueblo, de una cultura, de una nación, ¿no es cierto? Europa tiene muchos estados y muchas naciones, y no siempre coinciden, porque un estado es un agrupamiento político, un agrupamiento territorial, y una nación es un agrupamiento ideológico, cultural, étnico. Es decir, por ejemplo, eso sucede, por ejemplo, en España, y por ejemplo, la nación Cataluña, ¿no es cierto? El espíritu catalán, esa agrupación ideológica, cultural, de lengua, eso no coincide exactamente con el Estado español, y se generan los conflictos. Bueno, entonces Europa está organizada de esa manera. Sobre el futuro de Europa es muy difícil predecirlo. Parece ser la sensación que tengo y que tuve en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, ¿no? Porque si analizamos 10 años he visto un movimiento también, pero la sensación que tengo es que Europa se mantiene unida a fuerzas simplemente para poder competir con mercados externos como China, como BRIC y como otras organizaciones internacionales, ¿no? de naciones. Pero bueno, aparentemente, bueno, no hay mucha posibilidad de que se funda, pero siempre fue así la historia de Europa. Lo podemos analizar con los feudos, si vamos un poco a la Edad Media, hasta que se formaron los países, ¿no es cierto? Y los países se formaron a punta de pistola también, porque los feudos, bueno, iban peleándose uno con los otros, y las guerras iban conquistando territorios. Por ejemplo, España, ¿no? Que había reino de Castilla, reino de Cataluña. Bueno, toda la historia de Europa está hecha de esa manera. Entonces, aparentemente no va a cambiar. Bueno, y en ese contexto vemos que el mundo también está viviendo dos procesos importantes en esos tiempos, ¿no? En ese principio de siglo, que es la globalización y el globalismo versus el nacionalismo. Y es precisamente eso que son esas las dos fuerzas que operan en Europa también, en el proyecto europeo, que es la posibilidad de unificación cultural o la posibilidad de que cada estado vuelva a ser lo que era antes, es decir, el nacionalismo, que cada nación vuelva a ser lo que era. Y bueno, y eso podría poner en riesgo la construcción del proyecto Europa.
Así que bueno, muchísimas gracias. Ese fue nuestro informe de hoy. Como había dicho, a rasgos generales, probablemente vayamos a profundizar un poco más en cada uno de esos temas más adelante. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Un saludo grande y bueno, los esperamos para el próximo informe aquí por Galáctica Radio y TV. Toda la movida de youtubers e influencers en galactica.com.ar. ¿Sos uno de ellos? Contactanos y empezá a vivir otras sorpresas y experiencias increíbles. Las opciones y alternativas más efectivas para vos están en Galáctica Radio y TV. Comunicate al WhatsApp 549 11 21 86 13 63 y viví otra historia, otro concepto en comunicación.